Dios. Gracias, Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos, todos los que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Damos la bienvenida. Que se los bendiga poderosa, rica y abundantemente en esta preciosa mañana. Vamos a continuar adelante. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Es importante que traigan su Biblia. Mateo capítulo 15, versos 21 al 28. Hoy voy a comenzar un tema que no sé cuánto tiempo durará, pero quiero hoy sentar las bases. Porque aquí van a cambiar muchas cosas, mi hermano. Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Dice la palabra del Señor, y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción del Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que vivía por allí comenzó a gritarle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él replicó: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, socórreme. Él contestó: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado El pan de los hijos, libres para vivir en victoria. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Toma control ahora, Espíritu Santo. Tú eres el Señor de esta casa. Tú eres el Señor de cada vida, de cada corazón. Toma sus mentes. Toma mis palabras, Señor, que no sean mis palabras. Que no sea nada inspirado, Señor, por mi humanidad, sino que sea tu Espíritu Santo edificando a tu iglesia. Padre, gracias. Toda obra de las tinieblas, todo espíritu de distracción, todo espíritu de oposición, en el nombre de Jesús, queda ahora cancelado, anulado y sin poder. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos la sangre de Cristo sobre este lugar. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Mire, les hago una pregunta. A mí siempre me gusta empezar con una pregunta. ¿A cuánto le ha pasado lo siguiente? Que sienten que están viviendo la misma historia una y otra vez. Amén. Imagínense por un momento que alguien llega al gimnasio y se monta en una caminadora eléctrica del gimnasio. Y esa persona empieza a caminar, empieza a trotar. Y a medida que camina, a medida que trota sobre la cinta, comienza a sudar, su corazón comienza a agitarse, comienza a gastarse sus fuerzas hasta que esa persona termina exhausta, hasta que esa persona termina cansada. Pero ahora viene lo siguiente: cuando esa persona se baja de allí, después de haber caminado media hora, 20 minutos, qué sé yo, descubre que no avanzó ni un solo centímetro. Sigue exactamente en el mismo lugar.
¿Por qué les digo eso, mis hermanos? Porque así es como lucen muchas vidas hoy en día, aún en la iglesia de Cristo. Amén. Porque las personas, cuando están viviendo una situación, cuando están enfrentando problemas de toda clase o de toda índole, sentimental, emocional, financiero, de salud, qué sé yo, cualquier cosa, pensamos que si cambiamos de escenografía, las cosas van a cambiar. Mucha gente piensa, si me mudo de ciudad, todo va a mejorar. Si me cambio de iglesia, las cosas van a mejorar. Si me cambio de empleo o si renuncio a tal empresa, las cosas van a mejorar. Si adquiero cosas nuevas, aún si cambio mi pareja, por fin voy a ser feliz. Y eso no es así. Tú puedes empacar las maletas y mudarte a 1000 kilómetros de distancia. Pero en el momento en que llegues allá y comiences a abrir las maletas, vas a descubrir que la opresión, el temor, la duda, el vacío, la insatisfacción se mudaron de ciudad contigo. Así es, mi hermano. Si tú te mudas de iglesia, si tú cambias de iglesia, cambiaste de escenografía externa, pero lo que llevas adentro, esa insatisfacción, esa inseguridad, ese dolor, esa tristeza, van contigo. ¿Por qué? Porque la opresión vive atrapada dentro de los corazones de las personas. Amén. Eso es como un pescado, un pez en una, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería eso? ¿Mm? Sí, en una pecera, exactamente. Un pececito en una pecera. Imagínate un pececito allí, una pecera transparente. El pececito está nadando. Pero si tú vienes y enturbias el agua y la ensucias y la vuelves tóxica, el pececito comienza a nadar, va a una esquina, va a la otra, sube, baja. Y al lugar donde llegue, siempre va a tener problemas para respirar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda la pecera está contaminada. Toda la pecera tiene el agua contaminada. De la misma manera, nuestro corazón está lleno de heridas, cosas que no han sanado, amargura, cadenas espirituales. No importa a qué lugar del mundo vayamos, seguiremos asfixiándonos en el mismo problema. Amén. Ahora yo te pregunto, si alguien reconoce este ciclo que yo he tratado de ilustrar de la mejor manera posible para mí, si usted reconoce ese ciclo destructivo en su vida, hazte la siguiente pregunta entonces. ¿Por qué sigo tropezando con la misma piedra? ¿Por qué sigo tropezando con la misma piedra? La Escritura nos da una respuesta a este interrogante, pero también nos ofrece una solución. Y la solución es la liberación. Amén. Jesús vino a predicar, a sanar y a liberar. Y mucho antes que nuestro Señor Jesucristo iniciara, ¿cierto?, su ministerio público aquí en la tierra,
Primero envió Dios a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que fuera preparando el camino. Y Juan comenzó a anunciar algo. Juan comenzó a proclamar que venía algo tan fuerte, tan rotundo, que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Y era la llegada inminente del reino. Por eso Mateo 3:2 dice, decía Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, mi hermano, es de suma importancia comprender que la llegada del reino de Dios no consiste en una teoría filosófica, ni consiste en una idea abstracta, mi hermano, ni consiste en un conjunto de reglas, ceremonias, rituales religiosos tradicionales. Nada de eso. El reino traía consigo una manifestación visible, una manifestación tangible, algo que las personas podían ver con sus propios ojos. ¿Y cuál era esa manifestación? La liberación de los oprimidos. De los oprimidos por el diablo. Por esa razón, cuando Jesús entró a la sinagoga, lleno de la unción del Espíritu Santo, y comenzó a predicar con autoridad, como él predicaba, el mundo espiritual de las tinieblas dice que tembló. Los espíritus inmundos no pudieron ocultarse más dentro de las personas. No se pudieron quedar callados y tuvieron que manifestarse. Y en Marcos 1:24 dice que los espíritus comenzaron a hablar y a decirle, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Aquello era algo completamente revolucionario. Era la primera vez que en una sinagoga sucedía eso, que un espíritu inmundo se manifestaba. Es más, la palabra dice que en todo el Antiguo Testamento apenas se menciona un caso de manifestación demoníaca. Y era el del rey Saúl, a quien un espíritu inmundo lo atormentaba. Y la única forma de calmarlo era cuando David, el joven, tocaba su arpa. Amén. Pero con la llegada del Mesías, algo sumamente poderoso irrumpió, lo podemos decir así, en la historia de la humanidad. Y de allí en adelante fue algo diferente. Porque él no solo predicaba con autoridad, él no solo daba discursos hermosos, mis hermanos, sino que también enseñaba con poder, sanaba a los enfermos y expulsaba fuera a los demonios. Y todo era como una sola obra integral, inseparable. Amén. Pero lo verdaderamente asombroso, y podríamos decir que lo verdaderamente glorioso de este evangelio, es que Jesús no se reservó solo para él esa autoridad. No se la reservó para él. En su infinito amor y propósito, primero lo dice en Marcos capítulo 6, verso 7, se la entregó a sus discípulos y los mandó de dos en dos, ¿cierto? Amén. Y no solo eso, mi hermano, más adelante la extendió
hacia todos aquellos que creyeran en él. La gran comisión, Marcos 16, 17. Y usted tiene que entender esto con claridad. El ministerio de sanidad y de liberación no es un espectáculo, ni es un privilegio exclusivo para unos cuantos especialistas en la materia o supercristianos. Es la gran, como les dije antes, la gran comisión y el llamado permanente para toda la iglesia de Cristo. Las páginas del Evangelio están llenas de historias como esas. Ayer hablábamos y la pastora predicaba en el ayuno, en Lucas capítulo 4, verso 38, ¿cierto? Cuando el Señor llegó a la casa de Pedro y encontró a la suegra de Pedro que tenía fiebre, que estaba desgastada, que estaba en cama. Y dice la palabra que la tocó. En Mateo y en Marcos dice que el Señor la tocó y enseguida se le fue la fiebre. Pero si usted lee en Lucas capítulo 4, dice que el Señor reprendió ese espíritu de fiebre y se fue, y la mujer se levantó y comenzó a servirle. Amén. En Marcos 1:2, el Señor sanó a un leproso, a un hombre que era marginado de la sociedad, a un intocable. Y dice, si quieres puedes sanarme. El Señor lo tocó y fue libre. Había compasión en Cristo. Los paralíticos, Marcos 2:9, toma tu lecho, levántate. Habían roto un hueco en el techo y habían metido para ir la camilla. Y Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó sano, tomó su lecho y ante la mirada de todo el mundo incrédulo, salió sano cargando su lecho. O el joven sordomudo que predicamos el otro día, ¿cierto? Que el Señor lo liberó de un espíritu de sordera y mudez que lo tomaba, lo tormentaba, lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua. Y no nos vayamos muy lejos, Lucas 8:2. María Magdalena, una mujer quebrantada, destruida, pero que el Señor la rescató y la liberó de las garras de Satanás. Dice la Biblia que el Señor sacó de María Magdalena 7 demonios. Y María Magdalena se convirtió en una seguidora fiel y testigo de la resurrección del Señor. Amén. Y cuando leemos en el libro de los Hechos, ¿qué nos dice? Que aún la ropa y los paños que usaba el apóstol Pablo, ¿cierto? Los delantales, todo eso, cuando los enfermos o los endemoniados, ¿cierto? Los tocaban, eran libres de los espíritus malos y eran sanados. Hechos capítulo 19, ahí está eso. Jesús, mi hermano, no vino como la gente a tapar el problema. Él va directo a la raíz del problema. Cuando una persona sufre de un dolor de muela insoportable, quizás es una carie, se le pudrió por dentro, no sé, no están aquí hoy los doctores Carrillo, que son los odontólogos. Una infección ahí. Usted se puede tomar un analgésico, se puede poner una gotica ahí de silocaína, no sé qué, y se le pasa por un rato el dolor. ¿Cierto? Le quedó adormecido eso ahí. Pero a lo que se vaya el efecto, vuelve el dolor. Porque el problema hay que atacarlo de raíz. Si no se ataca la caries, si no se ataca la infección, esa seguirá creciendo y te va a destruir la boca. Amén. Muchos métodos humanos actúan como analgésicos.
adormecen el síntoma por un tiempo, pero no quitan el dolor. Jesús no se conforma con calmar los síntomas temporalmente, mi hermano. Él va directo a la raíz del problema. Esa es la ventaja de nuestro Dios. Amén. Y esa raíz espiritual, ese problema sigue aún presente. No solamente digo en la sociedad de hoy, en la iglesia de hoy, mi hermano. Una tristeza profunda y constante que no tiene explicación lógica ni médica. Temores nocturnos, ataques de pánico, opresión en la cabeza. No puedes dormir. Voces interiores que te hablan, voces interiores de duda, de acusación, de desesperación. Gente que carga un resentimiento y una amargura que jamás se van de su corazón. Hay gente que carga un deseo constante de venganza y de ira descontrolada. Hay gente que carga una ansiedad insaciable de poder, de control, de compararse con los demás, de envidia, de tantas cosas terribles. Detrás de esas terribles realidades, mi hermano, ¿sabe una cosa? Se esconde un mundo de opresión espiritual. Que el Evangelio de Jesucristo tiene toda la autoridad celestial para desarraigar, para remover por completo. ¿Me está entendiendo? Y en el pasaje que leímos de Mateo capítulo 15, verso 22, dice que aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y dice la palabra, cierto, que perseguía al Señor. Ahora, Jesús, escúcheme bien, Jesús había llegado a la región de Tiro y de Sidón. Esa es la región de la costa del mar Mediterráneo. Ese es lo que hoy se llama el Líbano. Amén. Era una tierra totalmente pagana. ¿Poblada por quién? Por los fenicios, que eran, o por los, más bien por los cananeos, que eran descendientes de los fenicios, mezclados con los sirios. Ellos eran los antiguos habitantes que Dios había desterrado de la tierra prometida para entregársela a Israel. Esta mujer no era judía, no pertenecía al pueblo de Dios, no conocía los pactos, ni conocía la ley de Moisés. Y según la mentalidad religiosa de esa época y la costumbre social, esta mujer no calificaba para absolutamente nada. Esta mujer no tenía ni siquiera el derecho de presentarse delante del Mesías para reclamar las bendiciones y los milagros que Dios tenía reservado para Israel. Así estaban las cosas. Sin embargo, dice la Biblia que el amor desesperado de esa madre por esa hija que estaba sufriendo no conoció barrera. Ver a su hija convulsionar, sufrir torturada día y noche por esos espíritus inmundos, diabólicos, la impulsó a romper todo perjuicio, mi hermano, toda barrera étnica, todo bloqueo religioso, social, etcétera, etcétera, para llegar hasta los pies de Jesús. Al principio, cuando ella clama a gran voz, Jesús no le respondió, dice la Biblia, ni una sola palabra. Un silencio total y conmovedor. Y no solo eso, los discípulos estaban incómodos por el espectáculo. Ellos eran religiosos. Y los gritos de la mujer extranjera
le molestaba y le dijeron, y se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Y entonces Jesús, le responde por primera vez a la mujer y le habla y le dice, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cualquier otra persona se habría sentido rechazado, indignada, avergonzada, y se hubiera ido triste y humillada para su casa lleno de amargura. Pero esta madre cananea no había ido a buscar la aprobación de los hombres, mi hermano. Ella había ido a buscar la salvación de su hija. Amén. Y en lugar de marcharse, dio un paso más osadamente y le suplicó al Señor con toda su alma. Ahí en Marcos 15:25 dice, Señor, socórreme. Y fue en ese momento cuando el Señor pronunció esa famosa frase, ¿cierto? No está bien. Le contestó el Señor a la mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! En nuestro idioma moderno, esa respuesta suena extremadamente dura, ¿cierto? Hiriente, insensible. Sin embargo, en aquella época, dice que los judíos utilizaban la palabra griega, kion, que significa, kion significa en griego perro callejero, perro sucio, perro salvaje. Y lo utilizaban como un insulto despectivo para referirse a los paganos. Amén. Sin embargo, Cristo no utilizó allí, en ese versículo, la palabra kion. Él utilizó intencionalmente el diminutivo de kion, que es quinarión. Quinarión no se refiere a ese animal callejero rabioso, sucio, sino al cachorrito de la casa, a la mascota familiar que vive dentro del hogar y que espera cariñosamente a los pies de la mesa a que caigan las migajas para comer. Ahí estaba Jesús utilizando una metáfora de la vida cotidiana. Él no estaba humillando ni estaba despreciando a la mujer, pero sí estaba probando la madurez de su fe y enseñando también un orden divino, que el pan debía ser presentado primero a los hijos del pueblo de Israel antes de ser extendido a las demás naciones. Amén. Y la respuesta de la mujer cananea, esa fue mundial, quedó grabada como una demostración de humildad de las más hermosas en la Biblia. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no se puso a discutir sobre cuál era su estatus o su lugar. Ella no se sintió ofendida. Ella no reaccionó con orgullo. Ella entendió una verdad espiritual que muchos creyentes de años todavía no logran comprender, mi hermano. Que no hace falta estar sentado en el lugar de honor ni ostentar un gran título para recibir la libertad de Dios. Amén. Que basta
con acercarse con fe, porque aún una sola migaja que caiga de la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores tiene poder para destruir cualquier obra del enemigo. Amén. Y al escuchar esta declaración de fe profunda, dice la palabra que el corazón del Señor se conmovió. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Mire, mi hermano, el pan es el alimento diario por excelencia. Aquí todos comemos pan. Quizá unos más que otros. A unos les gustará y a otros no. A mí me gusta mucho. El pan de masa madre. No me traiga del otro pan. Pero nadie en su sano juicio come un trozo de pan hoy y pretende que ese bocado de pan le aporte las fuerzas y los nutrientes necesarios para los próximos 10 o 20 años. ¿No? El pan debe comerse y debe buscarse cada día. El Señor enseñó, ¿cierto? En el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. Y es exactamente así la liberación en la vida cristiana. No se trata de un simple evento que ocurre una sola vez y ya. Usted llegó a una iglesia, se convirtió, buscó al Señor, se bautizó, fue libre, la liberaron y listo. No. Y ya todo quedó resuelto. No, Señor. La liberación es el pan diario, indispensable y necesario, que debe estar al servicio de forma continua sobre la mesa del creyente. Y se los digo así para que me entiendan más. Lamentablemente, nuestras iglesias vemos muchísimos hijos e hijas de Dios que verdaderamente han nacido de nuevo, que han entregado genuinamente su vida a Cristo de todo corazón, que son salvos, pero que sin embargo continúan arrastrando las pesadas cadenas de la opresión. Amén. Siguen creyendo las mentiras del diablo, que les susurra al oído, que no valen nada, que son un fracaso. Siguen cautivos de un orgullo espiritual que no los deja doblar rodillas para pedir perdón. Siguen atrapados por las heridas del rechazo que sufrieron en su infancia. Siguen alimentando una falta de perdón que los envenena por dentro día a día. Mi hermano, eso está pasando en la casa de Dios. En esta iglesia no, pero en otras iglesias por allá sí. Amén. Y muchas veces esta persona no entiende por qué, a pesar de ir a la iglesia, pastor, pero yo vengo los domingos a la iglesia y todavía sigo mal, me siento vacío, me siento derrotado, nada me funciona, estoy pobre. La respuesta la dio el mismo Cristo cuando venció las tentaciones, ¿cierto? En el desierto. Mateo 4:4, usted se lo sabe, yo no solo de pan, sino de toda palabra. Amén. Así también nuestro cuerpo físico necesita pan fresco diariamente para mantenernos en pie, ¿cierto? Nuestro espíritu necesita recibir continuamente la palabra viva y la libertad de Dios para poder caminar en completa victoria.
Amén. La pregunta del millón, pastor, pero ¿puede un hijo de Dios estar poseído por un demonio? Bueno, depende de lo que usted entienda por hijo de Dios. ¿Ya? La respuesta bíblica y teológica es un rotundo no. Pero mire, y aquí hago énfasis, un verdadero creyente que ha sido comprado por la sangre de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Ojo con esto. Su espíritu no puede ser poseído, ni habitado legalmente por las tinieblas. Ahora, mucha gente cree que porque viene eventualmente a una iglesia cristiana, evangélica, ya es cristiano, ¿no? Un verdadero creyente, comprado por la sangre de Cristo, cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Su espíritu no puede ser poseído. Amén. Ahora, hay una diferencia crucial, ¿cierto? Entre posesión y opresión. Son dos cosas totalmente distintas. Amén. Un hijo de Dios puede estar influenciado, oprimido, obsesionado o atado en sus emociones, en su mente o en su cuerpo. Si este hijo de Dios le ha abierto una puerta al enemigo para que entre a su vida. Ahora, ¿cómo se abren esas puertas? Esas puertas no se abren por casualidad, porque yo iba pasando por ahí y no. Se abren a través de concesiones que hacemos en nuestra vida diaria. Concesiones. Por ejemplo, un menosprecio, una herida no sanada, permitir que el dolor de una humillación haga que tu corazón se pudra. Una injusticia sufrida. ¿Cuántas veces no han hecho injusticia con nosotros? Un duelo mal cerrado. Guardar rencor contra Dios. ¡Ay! O contra la vida por una pérdida. Hay gente que se resiente con Dios, ¿cierto? Y le echa las culpas a Dios. Cristiano, no estoy hablando de gente. Una ofensa guardada con amargura. La falta de perdón es el terreno legal favorito del diablo. Mire, un pecado secreto que tú consientes, eso permite, mi hermano, que se abra un portón. Practica. Hay cristianos, hijos de Dios, practicando la mentira. Ay, pastor, pero son mentiras piadosas. Practicando la mentira. La inmoralidad en secreto. O la deshonestidad. Acuérdense lo que dice Primera de Pedro 5:8, ¿no? ¿Que qué? Que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no tiene autoridad ni poder para derribar esa puerta de tu corazón con fuerza bruta. Entonces lo que hace es que lanzar ataques para manipularte, ofensas, provocaciones que te envía, que pone a tu alrededor para ver si tú mismo
cae redondito y abre la puerta. Amén. La ofensa y la tentación funcionan exactamente como el anzuelo del pescador. Lanza las aguas. ¿El anzuelo qué? Viene recubierto con la carnada. El pez que ve una carnada vistosa, atractiva, rica, deliciosa, pero el pez no ve la punta filosa del anzuelo que le va a atravesar la boca. Solo ve el bocado sabroso. Y el enemigo es el pescador, y es un pescador paciente. Te lanza la carnada del resentimiento, de la lujuria, del chisme. Y espera pacientemente a que tú y yo caigamos en la trampa. Pastor, los cristianos no somos chismosos. Y mordemos muchas veces el anzuelo. Y en el momento en que muerdes la carnada de la ofensa, mi hermano, quedas enganchado y atrapado por el pescador. Amén. El Evangelio nos presenta un ejemplo muy doloroso. Judas Iscariote, Judas, ¿cierto? El que vendió a Cristo. No lo vendió de la noche a la mañana. Todo empezó con una pequeña puerta que se entreabrió porque Judas le gustaba, tenía amor al dinero y a la codicia deshonesta. Y Judas dice que cada rato se robaba unas cuantas moneditas de la bolsa que él mismo administraba de los discípulos. Y por esa pequeña rendija de pecado no confesado, entró el diablo y fue abriendo la rendija gradualmente, pacientemente, hasta que el enemigo tomó control de sus acciones y lo llevó a entregarle el Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Al enemigo jamás le interesa una puerta pequeña. Él quiere abrir un portón en tu vida. Y hoy en día, mi hermano, esas puertas de opresión se abren en nuestra vida cotidiana de muchas formas. Y ahora que sí hay bastante. A través de contenidos audiovisuales. Ojo con lo que ves, ojo con lo que oyes. Las imágenes en internet que a veces vemos y que sabemos que nos contaminan. Amén. Cuando tú frecuentas lugares donde ofrendan los cuerpos a la lujuria, a la sensualidad, a las prácticas de ocultismo, lectura de carta, horóscopo, brujería, hechicería, cualquiera de esas cosas, ¿cierto? Cuando abres una puerta, cuando tú comienzas a mantener conversaciones perversas, chismes, alianzas que sabemos que no debemos sostener, pero en las que insistimos por orgullo. Y por último, herencias generacionales. Herencias generacionales. Patrones destructivos de divorcio, familias que todos se divorcian. Adicciones. Eso viene de generación. Ruina económica. Ira, enfermedades que se repiten de padres a hijos, ¿cierto? Por generaciones. Pero el Señor o la palabra de Dios nos habla allí. En Santiago 4:7 nos dice que resistid al diablo y él huirá de nosotros. Mire, y haciendo énfasis un poco en esto, de todas las puertas espirituales
que existen, la más común y peligrosa dentro del pueblo de Dios, es la falta de perdón. Pastor, pero los cristianos no perdonan. Sí, los cristianos perdonamos. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. Imagínense un tribunal de justicia. En el tribunal hay un acusador, el fiscal, el enemigo, ¿cierto? El cual la Biblia llama el acusador de los hermanos. El juez supremo, que es Dios, y el acusado. Cuando alguien te hace un daño, te traiciona, te ofende, tú sientes el deseo de llevar esa persona al tribunal para demandar justicia. Hasta ahí todo bien. Pero si decides guardar amargura y no perdonar, te conviertes en un acusador que exige venganza por mano propia, mi hermano. Sin embargo, si cuando tú tomas la decisión consciente o voluntaria de perdonar de todo corazón a quien te ofendió, ocurre un acto espiritualmente extraordinario. Retiras la acusación del tribunal y le entregas el caso completo en las manos del juez justo. La palabra de Dios lo dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Pero, ¿qué sucede cuando no perdonamos? Jesús lo advirtió con firmeza en la parábola del siervo malvado. Cuando cuando el cristiano no perdona a su hermano, cae en manos de los verdugos. Y los verdugos son los atormentadores espirituales que te roban la paz, la alegría, la salud y las bendiciones de Dios. Por el contrario, cuando tú perdonas, le quitas de un solo golpe al acusador de los hermanos todo derecho y todo argumento legal para atormentar tu vida. Amén. Entonces, el perdón no depende de que la otra persona se lo merezca o te pida disculpas. El perdón depende de que tú, cristiano, decidas ser completamente libre hoy mismo. Dale la gloria a Dios, mi hermano. Si es para el Señor, hazlo más fuerte. La Biblia nos enseña que las batallas del creyente no se libran con fuerzas humanas, sino que nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, ¿cierto? Para derribar argumentos. Y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, eso está en 2 Corintios 10, verso 4 en adelante. El perdón, el arrepentimiento sincero y la renuncia consciente al pecado forman parte vital de esa armadura, ¿cierto? De Efesios 6. Y Nivi, dame un favor, ¿alguien está en la puerta? Fíjate, a ver. Usted conoce la armadura de Dios, ¿cierto? El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando una persona humilla su corazón, escúcheme esto, ya vamos a terminar. Cuando una persona humilla su corazón ante Dios, reconoce con valentía la puerta que dejó abierta. Oiga esto, se humilla, reconoce y se arrepiente de sus pecados.
perdona a quienes le hicieron daño y renuncia conscientemente a toda atadura del pasado. Ocurre algo en el mundo invisible en esa persona y la Biblia lo denomina una guerra espiritual de victoria. Las fuerzas de las tinieblas que oprimían a esa vida ahora son desplazadas. Por eso dice la palabra que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Hijo Jesucristo. De su amado Hijo Jesucristo, perdón. En el proceso de ir cerrando una por una cada una de las puertas que en algún momento, por ignorancia, por lo que sea, por debilidad, se abrieron. Mire, le voy a poner un ejemplo. Dos jóvenes novios sostuvieron un noviazgo, se querían mucho, pero llegó un momento en que terminaron, se acabó la relación. Esta pareja terminó definitivamente. ¿Qué hacen entonces para cerrar el ciclo? ¿Se devuelven las cartas? Las esquelitas que uno mandaba antes, antes mandaba uno tarjeticas, ya no, porque ya hay muchas. Pero en mi época eran con unas tarjeticas como una tarjeta de crédito, ¿cierto? Es que es el de todo, carticas. Ahora ya no, porque con el WhatsApp y con esas cosas. Ahora, oiga, eso está muy bueno, pastora, ¿qué más? Ahora se bloquean, se eliminan las fotos de Instagram, se bloquea el Facebook, el WhatsApp, lo que sea, todo, ¿cierto? ¿Con el objeto de qué? De cerrar el ciclo. Todo se acaba. Se desprenden todo. No queda nada. No queda ninguna foto por ahí perdida del romance, de que estuvieron en la playa, nada. Todo eso se limpia. ¿Por qué les digo esto? Porque de la misma manera debemos actuar los hijos de Dios frente a todo lo que el enemigo haya utilizado para mantenernos atados a nuestra vida del pasado. ¿Comprendió lo que le dije? Entonces debemos ponernos de pie con la autoridad de la palabra. Amén. Y declarar con fe, con firmeza, se acabó. Fuera de mi vida, fuera de mi mente, diablo, fuera de mi hogar. Yo a partir de hoy declaro que soy un hijo de Dios, comprado a precio de sangre. Y tú no tienes arte, ni parte, ni derecho en mi vida. Y renuncio a toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida todo eso. Amén. Ahora, si usted reconoce hoy, después de todo la cháchara que yo le he dado aquí, el bla bla, si usted reconoce hoy en su corazón que ha estado dando vueltas trágicas en el mismo círculo de dolor, de insatisfacción, de amargura, de fracaso. Si usted sabe conscientemente que hay una puerta espiritual abierta en su vida o en su hogar, si se siente en su espíritu que está cargado, que hay un peso aplastante sobre usted que no es normal y que le quita la paz, que le quita la tranquilidad. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Este es el momento de actuar. No es el momento de seguir postergando tu libertad. Mire, mi hermano, yo soy consciente y tengo que decirle
en la iglesia, todos los hermanos y todos los que vengan tienen que pasar por liberación. Y eso no lo hacemos. Nosotros cuando comenzamos este ministerio hace 14 años, ya vamos a cumplir 14 años el 15 de septiembre. Yo me acuerdo que nosotros ahí, allá abajo en ese kiosco, eso era diariamente, 1, 2 liberaciones. Y liberábamos a todo el mundo. Liberamos a todo el mundo, cristianos, no cristianos. Y nos estábamos desgastando. Y el enemigo nos estaba dando duro. Como se dice por ahí, nos tocó pagar la novatada. No teníamos la experiencia. Amén. Pero sí soy consciente, mi hermano, que, y no solo esta iglesia, sino todas las iglesias de todas partes del mundo, se necesita la liberación. Amén. Usted necesita recibir constantemente el pan fresco de Dios. Basta tener, póngase de pie en esta mañana. Basta tener una fe sincera y una vida rendida como aquella mujer para que Jesús te diga, ¿cierto? Y te declare en esta mañana, hijo, hija, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo necesito que esta iglesia sea libre. Necesito primero que todo que usted perdone. Pastor, pero aquí todos somos hermanos, todos somos amigos. Perdone. Perdone a quien tenga que perdonar. Suelte toda amargura. Y deje la venganza en manos de Dios, mi hermano. Reconozca con valentía la puerta que está abierta, que por un pecado, por negligencia, por desconocimiento se abrió en el pasado. Reconózcala. Sí, hay una, es esta. Renuncie con firmeza a todo hábito, pacto o atadura que lo ha mantenido allí. Y ahora sí, declara en el nombre poderoso de Jesús que ese ciclo se rompe, que ese ciclo de derrota, que ese ciclo de estancamiento hoy se rompe, hoy se quebranta en el nombre de Jesús. Y se quebranta para siempre. Acuérdese la promesa del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Hoy nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos, Señor, que no solo necesitamos pan material, sino que necesitamos para vivir toda palabra que salga de tu boca, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Permite que esta iglesia pueda tomar
del pan de la liberación, el pan de los hijos de Dios que tú has servido en su mesa, Señor. Te pedimos perdón por el orgullo, por la falta de perdón, por las puertas que abrimos, Señor, en esta iglesia, por descuido, por negligencia, por amargura, aún por pecado. Te pedimos perdón, Señor. Y eso sí, mi hermano, hoy, Padre, aquí delante de ti como testigo, hoy perdonamos de todo corazón a ese hermano que me hizo daño. Hoy renunciamos a toda atadura de tinieblas, a toda falta de perdón. Y declaramos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, que comienza un nuevo ciclo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque en ti somos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice, mi hermano, y váyase con esto, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres, mi hermano. No es usted el que se libera, es Cristo.